Iniciar acá con el capítulo 1. Vamos a hacer una introducción a la mecánica en nuestra primera lección. ¿Ok? Entonces acá va a quedar una presentación para que usted la estudie, la vamos a desarrollar ahorita, pero allí les queda a ustedes. Y a continuación acá se va a poner el video pronto, algún día, de la lección de hoy. Esta primera parte, digamos, hasta todo lo de la lectura de la carta del estudiante, todo pienso que puede ser que la corte, eh, pero, pero bueno, voy a ver. Si no, igual yo conservo los videos en crudo por si en algún momento tendríamos que ir a la corte a defendernos con lo que dije o no dije en el video. Ahí está guardado. Muy bien, entonces tema 1, introducción. Yo esperaría, digamos, o espero de ustedes muchas cosas, muchachos. Yo espero que ustedes sean de lo más cargas, de los más inteligentes, de lo más estudiosos, ¿verdad? Yo espero mucho de ustedes. Y espero que no tengan ningún problema con respecto a la matemática, ninguno, ¿verdad? Que usted todo se lo sepa. Y si no, bueno, que se ocupe de ello, ¿verdad? Si usted dice, no, es que a mí me cuesta un poco, bueno, voy a ir a ocuparme, voy a hacer práctica, voy a andar haciendo todo, si tengo dudas pregunto, ¿verdad? Eso sería lo que yo espero de ustedes. ¿Qué es la mecánica? En realidad la mecánica es simplemente una ciencia que estudia el movimiento, pero así como estudia el movimiento, estudia la falta de movimiento, que es lo que le llamamos reposo, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos a ver lo que es el reposo, vamos a ver lo que es el movimiento bajo la acción de ciertas fuerzas, ¿ok? Y hay dos grandes grupos en los que se divide la mecánica, que son la estática y la dinámica. En el caso de la estática, que es lo que nos va a tener a nosotros ocupados las próximas semanas, se trata de cuando las cosas están en reposo. ¿Ok? ¿Qué está en reposo? Los edificios están en reposo idealmente, porque cuando venga el sismo o los vientos o lo que sea, se van a mover, pero idealmente están en reposo, ¿verdad? Entonces, vamos a sentarnos en el estudio de los cuerpos que están en reposo. Si usted quiere estudiar la dinámica, digamos, cuando las cosas están en movimiento, puede hacerlo. Sin embargo, en este caso se van a salir de los alcances del curso, ¿verdad? En el curso vamos a estudiar partículas, pero principalmente cuerpos rígidos. Y luego los vamos a estudiar y a definir. Acá, digamos, es bien importante esta parte. A mí me parece, digamos, que es de suma importancia porque es lo que nos permite o lo que me va a permitir hablar paja las próximas semanas, ¿verdad? Esta es la base, sobre esto estamos sentados. Si alguna de estas 6 cosas no fueran ciertas, las demás se caerían por su propio peso, ¿verdad? No podríamos afirmar lo que afirmamos. Todavía en la mecánica cuántica, digamos que es lo nuevo, habrían cosas que uno puede tal vez así como que afirmar y después se dará cuenta que está equivocado. Pero yo calculo, digamos que sobre estos 6 principios, de lo que ya ahora la conocemos como la mecánica clásica, que cuando Newton la propuso, nadie la entendía o era lo mismo para nosotros ahora la mecánica cuántica que para ellos la mecánica newtoniana, ya eso está bien estudiado. Entonces podemos tener prácticamente certeza, jóvenes, de que todo lo que dicen estos 6 principios es cierto. Y si no fuera cierto, tendría que ser demasiado diferente todo para que no fuera cierto, ¿verdad? Entonces también es difícil de creer. Pero bueno, yo creo en estos 6 principios y sobre eso sentamos nuestro curso. Básicamente esos 6 principios se llaman la ley del paralelogramo para sumar fuerzas, el principio de transmisibilidad de las fuerzas, las 3 leyes fundamentales de Newton y además la ley de gravitación universal también de Newton. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la ley del paralelogramo? La ley del paralelogramo básicamente nos da el hecho de que cuando hay dos fuerzas o van a ver que más que están siendo aplicadas sobre un cuerpo o desde un cuerpo, se pueden sustituir por una única fuerza resultante. ¿Ok? Y esa fuerza resultante no es cualquier fuerza resultante, no es algo arbitrario, sino que es la diagonal del paralelogramo que formen esas dos fuerzas. ¿Y por qué paralelogramo? Bueno, porque si no son ortogonales, si fueran ortogonales y del mismo tamaño, eso sería un cuadrado. Pero ese es el caso más particular.
digamos que no son del mismo tamaño, pero sí son ortogonales, ¿verdad? Perpendiculares. Entonces eso sería un rectángulo. Pero el caso, digamos, el caso lógico o el caso más probable es el que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y que lo que estén formando sea un romboide, ¿verdad? Que en este caso es un paralelogramo. Entonces, noten que esta diagonal azul es la resultante del paralelogramo que se forma con las dos fuerzas grises que tenemos aquí identificadas como F1 y F2. ¿Ok? Entonces, este principio es muy tuanis porque si tenemos, así tengamos 100 fuerzas, podríamos hacer 50 parejas y hacer en cada una un paralelogramo y en los 50 resultados llegar a 25 y etcétera hasta que lleguemos a una única fuerza resultante, ¿verdad? Y eso es de vital importancia porque en muchas ocasiones lo que necesitamos es saber cuál es la fuerza que está experimentando un cuerpo, cuál es la fuerza resultante de ese montón de cosas que lo pueden estar afectando y bueno, lo podemos saber, ¿verdad? A través de esta ley. El principio de transmisibilidad nos habla, digamos, de que cuando aplicamos una fuerza, esa fuerza tiene lo que se llama una línea de acción, ¿ok? Y esta línea de acción es lo que aquí se describe con estas líneas punteadas, ¿ok? O sea, nosotros asumimos que la fuerza se transmite en líneas rectas, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a transmitir una fuerza curva, que por lo tanto tenga una línea de acción parabólica, no. Las fuerzas que nosotros transmitimos son en línea recta. Y como son en línea recta, esa línea recta es lo que se llama la línea de acción. Básicamente, para un cuerpo es lo mismo que se aplique en cualquier punto de esa línea, ¿ok? Siempre y cuando tenga la misma magnitud. Evidentemente, si es la misma línea, es la misma dirección, ¿verdad? Si es otra línea, es otra dirección. Pero siempre que hayan dos de la misma magnitud y que estén aplicados, aunque sean diferentes puntos de esa misma línea, el cuerpo va a sentir lo mismo. ¿Ok? Y eso es importante. Eso es importante y va a tener que ver mucho cuando veamos el concepto de momento, ¿verdad? Un poco más adelante. Las leyes fundamentales de Newton, que aquí está viéndolo usted, bueno, era medio visco, entonces no lo está viendo, pero digamos que esté viendo por frente. Este, la primera ley de Newton lo que dice es que si usted está ahí quietecito, o usted más bien está en movimiento, y si todas las fuerzas que lo perturban a usted suman cero, entonces usted se va a quedar en la posición inicial en la que estaba, ya sea quieto o en el movimiento que usted traía. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera ley, que se conoce como la ley de la inercia, ¿verdad? Entonces, por eso, si usted se va en el espacio, se fue, ¿verdad? Porque está vacío o muy vacío, este, la sumatoria, o sea, no hay fuerza que lo cambie y entonces, por lo tanto, usted se va a quedar, digamos, en esa trayectoria, siempre moviéndose. Si usted pone algo, lo pone, pero de verdad lo pone, o sea, no le aplica ningún tipo de fuerza sino que lo pone en reposo, así se va a quedar, ¿verdad? Hasta que algo lo perturbe y le cambie esa condición. ¿Okay? Esta es la primera ley. La segunda ley es qué pasa cuando no es cero esa perturbación. ¿Verdad? Usted lo perturban varias fuerzas y no dan cero como resultado. Entonces usted se va a mover, ¿verdad? Y ese movimiento va a empezar a acelerarlo a usted. Cada vez va a ir más rápido o puede perfectamente empezar a desacelerarlo, es decir, cada vez ir más lento. Pero en cualquiera de los dos casos, esa aceleración es proporcional a la masa. Y eso es lo que se conoce como esta formulita que está acá, donde dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, entre más masa, más fuerza. O entre más fuerza y menos masa, por ejemplo, más aceleración. ¿Verdad? Si usted agarra un bloquezote y ese bloquezote tiene, digamos, dos, uno es de plomo y el otro es de, qué sé yo, de algodón de azúcar, y usted a los dos les aplica la misma fuerza, debido a aunque los dos sean igual de grandes e igual de volumétricos, la masa del de plomo va a ser muchísima más que la del azúcar, ¿verdad? Porque simple y sencillamente es más denso,
el algodón de azúcar está todo lleno de huecos, entonces tiene más masa el de plomo que el de azúcar. Por lo tanto, si usted le aplica la misma fuerza, el de algodón de azúcar va a salir volando, o sea, va a salir muy rápido, muy acelerado, y el de plomo podría incluso no moverse, ¿verdad? Entonces, es importante esta ley. Y eso es lo que significa, digamos, desde el punto de vista físico. Es muy bueno, digamos, o es muy interesante que lo podamos probar con algo tan sencillo como eso, ¿verdad? O que usted, de cuando ha querido empujar algo, sabe que si es muy masudo, digamos, tiene mucha masa, ya a usted le cuesta, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer mucha fuerza y apenas va lentito. ¿Ok? La tercera ley de Newton, que usé el mismo dibujo porque ya no tenía otro, es una, o sea, porque servía, digamos, es la ley de acción-reacción. Básicamente, lo que le dijo el tío de Peter Parker, pero él no le hizo caso, digamos, cada acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, hágale usted caso al tío de Peter Parker y sepa que si usted aplica una fuerza, va a haber otra fuerza exactamente igual en la dirección contraria que lo va a atacar a usted, ¿verdad? Y en este caso es lo que se conoce como el principio de acción-reacción, ¿verdad? O sea, ¿por qué no voy de camino en este momento al centro de la Tierra a toda velocidad si la gravedad me está empujando hacia el centro de la Tierra? Porque está el suelo, ¿verdad? Entonces no me deja pasar, ¿ok? Y es básicamente lo mismo que porque cuando pego un brinco no me voy, ¿verdad? Bueno, porque la misma gravedad ahora me baja al suelo, pero no me deja pasar de allí, ¿ok? Entonces, es claro, digamos que, bueno, aquí no son los pies, son los pies a la pared y de la pared hacia ella, ¿verdad? Entonces, entre más fuerte usted empuje a este bloque que está acá, va a salir con una mayor fuerza disparado. Siempre y cuando no lo mueva, ¿verdad? O sea, si ya usted es descomunal y mueve esto, lo cual es bastante improbable, pero si lo moviera, ya no es la misma historia, ¿verdad? Porque ya no estamos en reposo. O sea, ya estaría esto moviéndose y ya sería otra historia. ¿Ok? Y bueno, este amigo que tuvo mucho que aportar, también nos habló de la ley de gravitación universal. En este curso, o sea, sí es uno de los principios fundamentales de la mecánica, pero no lo vamos a utilizar demasiado. Básicamente para lo que lo vamos a utilizar es para el concepto de peso, ¿verdad? Para el concepto de peso. Básicamente esta ley lo que dice es que de unos semejantes cuerpos celestes que están puestos en diferentes lugares del espacio y que esos cuerpos se están haciendo una fuerza de atracción mutua y bueno, es claro, digamos, para nosotros que la luna está ahí dándonos vuelta precisamente porque la estamos atrayendo, ¿verdad? Si en algún momento la Tierra perdiera, por ejemplo, no sé, un montón de masa, por alguna razón así rara, se cayó en el fondo, en el borde plano, no, evidentemente no, pero vino algo y la golpeó y se le separó una buena parte de su masa, la Luna se va a ir, ¿verdad? Porque ya no tendríamos la masa que se requiere para generar la fuerza que se requiere para que la Luna esté ahí cerca. O sí, en el caso de que perdamos masa, la luna se va. En el caso de que por alguna razón ganemos masa, puede ser que la luna más bien se venga, pero no, ese es un caso más difícil, ¿verdad? Entonces, esta ley obviamente se le puede aplicar a todas las cosas. O sea, yo le estoy haciendo una fuerza de atracción a este monitor en este momento, sin embargo, somos tan poco másicos los dos que la fuerza es muy pequeña porque este amigo que está aquí es muy pequeño. Esta G mayúscula que está aquí es en el orden de a la -11, o sea, 0,10 ceros, un número y algo más. ¿Verdad? 667 son esos números, pero a la -11. Entonces, las masas tienen que ser muy grandes para que la fuerza sea grande, ¿no? Y además están divididos entre la distancia al cuadrado, es decir, entre más distancia, menos fuerza, ¿verdad? Por eso que dicen que amor de lejos es más difícil, digamos, porque la distancia afecta y al cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, lo afectan todo, en la fuerza también, ¿verdad? Cosas más en serio como la fuerza. Muy bien. Y nosotros aplicamos esto para saber, digamos, despejando todo esto, que existe una constante, ¿verdad? Que se llama gravedad y que es, bueno, decimos que es una constante, en realidad eso no es cierto. En diferentes lugares del planeta es más o menos el valor. De hecho, en Montes de Oca, que era donde estaba la Universidad de Costa Rica, y donde diariamente, bueno, tenemos mucha
muchas sedes en la universidad, pero la sede principal está en Montes de Oca. Allí en el laboratorio de física diariamente se mide la gravedad y ese anda en el orden de 9.77 en lugar de 9.81. Sin embargo, para ser conservadores podemos utilizar 9.81. Si quisiéramos ser más conservadores, utilizamos 10, pero usemos 9.81, no seamos tan fachentos. ¿Ok? Entonces, básicamente esta definición es muy importante, la que vamos a dar a continuación, y es una definición que yo simple y sencillamente asumo que usted conoce y conocerá de aquí en adelante, y es que el peso es la masa por la gravedad. ¿Ok? El peso es la masa por la gravedad. Cuando nos subimos a una báscula, tenemos años de decir que pesamos tantos kilogramos, lo cual es completamente errado, porque no, o sea, tenemos tanta masa, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿por qué llegamos nosotros a decir que pesamos tantos kilogramos y que vivamos todos con ese error? Porque todos vivimos con ese error. Digamos, yo a nadie le digo que peso 600 newtons, no, ¿verdad? Yo digo que peso tantos kilogramos, pero eso es una degeneración del idioma inglés, digamos, donde ellos sí utilizan las libras, la utilizan como una unidad de fuerza. Y las libras en realidad son una unidad, o sea, tiene una conversión directa a los kilogramos, que es una unidad de masa. Entonces, tiene que ver con el cambio de unidades y con que nosotros utilicemos la masa en kilogramos y ellos la fuerza en libras, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la ruptura y por eso es que usted, si dice su peso en libras, es correcto. O sea, usted está haciéndolo bien. Digamos, usted va y dice, es que ahora ando como por 200 libras porque los tamalitos y la cosa. Entonces, eso es correcto. Pero decir que anda en tantos kilogramos siempre estará mal, excepto que diga que tiene una masa de tantos kilogramos, pero casi nunca es el caso. Entonces, siempre que yo le dé a usted una masa en algún problema y esté en kilogramos, el primer paso siempre será convertirla en un peso. Siempre tenemos que como primer paso convertirlo en un peso a través de la gravedad, ¿verdad? Entonces agarramos la masa y la multiplicamos por la gravedad y nos va a dar el peso. Bien, eso es importante. Ok. Sistemas de unidades. En realidad, digamos, los sistemas de unidades, eh, no hemos podido llegar a un solo sistema internacional, pese a que hay un sistema que se llama el sistema internacional, ¿verdad? Porque al principio pasó como con los idiomas, la gente los iba desarrollando de forma independiente y no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Tal vez ni tenían cómo ponerse de acuerdo. Entonces existen varios sistemas de los cuales ahorita solo sobreviven, digamos que dos, y uno es el Sistema Internacional de Unidades, que es el que llamamos el SI, y el otro es el sistema inglés, lo cual también es bastante confuso porque podría decirse que también es el SI, pero olvídelo, ¿no? El SI es el internacional y el sistema inglés es el que, lo que pasa es que todavía se usaba en Estados Unidos, ¿verdad? El sistema inglés lo hicieron los ingleses, pero ya no lo usan, usan el internacional, mientras que los americanos de Estados Unidos sí lo usan. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Por qué es un problema? Porque tenemos demasiada influencia de parte de Estados Unidos en nuestro país y necesitamos conocerlo. Entonces, así como hay que ser bilingüe en el idioma, hay que ser bilingüe en unidades. Y usted tiene que poder entender la diferencia, usted tiene que ser capaz de imaginarse una milla, de imaginarse una yarda, de entender cuando le hablan de libras, de entender cuando le hablan de, ¿qué más puede ser que le hablan a uno así en estos sistemas? Bueno, obviamente todas las de medidas, de distancia, ¿verdad? Desde la pulgada, el pie, la yarda, la milla, y bueno, y entender las de área, que son los acres, ¿verdad? Los de Winnie Pooh, y qué más hay anglosajón que usted tenga que saber, bueno, la conversión de libras, por supuesto. Pero más que todo es saberlo, digamos. Antes lo ponían a uno a hacer a hacer conversiones. Entonces yo le decía, si tenemos 100 newtons, ¿cuántos hercios corresponde? Entonces decía, buscar cuánto carajos es un hercio en newtons. Bueno, ahora, y siempre ustedes, desde antes le preguntábamos a Google y Google le dice a usted, ¿ok? Entonces, suponiendo, y en este mundo en el que nos encontramos, que Google está en el bolsillo, que Google está en la computadora, que Google está donde usted quiera, pregúntele,
¿verdad? Entonces, para mí las conversiones no es algo que yo le voy a exigir que usted sepa hacer así, bajo presión, solito, a mano, ahí, no, pero que sí sepa por lo menos buscarlas en internet y saber, digamos, si en algún momento tiene que hacer una conversión. ¿Verdad? Que si a usted le hablan en varas, porque están hablándole de madera, que usted sepa, entonces usted diga, ok, una vara, 0.84 metros. Y si no sabe, lo busque, ¿verdad? ¿Cuántas varas son 1 metro? ¿Verdad? Entonces, que nunca se quede con la duda, siempre, siempre investigue. Los sistemas de unidades, nosotros por norma vamos a tratar de utilizar únicamente el sistema internacional. Por lo general en los exámenes yo le pongo más el internacional, pero tampoco, digamos, soy iluso a que el otro no exista y está ahí, entonces van a haber problemas que los vamos a ver en unidades inglesas. Lo que no vamos a hacer es convertir de unidades inglesas a unidades internacionales para seguir el problema en unidades internacionales. Eso yo no lo voy a hacer. Lo que está en unidades inglesas, lo trabajo en unidades inglesas, y lo que está en unidades internacionales, lo trabajo en unidades internacionales. ¿Cierto? En el sistema internacional, bueno, las unidades básicas que nosotros vamos a utilizar, recuerden que hay 7 unidades fundamentales: la longitud, el tiempo, la masa, y luego están otras como la cantidad de sustancia, la luminosidad, la corriente eléctrica y la potencia. ¿Verdad? No, la potencia es derivada. La temperatura es el séptimo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que para nosotros es el metro, el segundo, el kilogramo, y bueno, nosotros eran la candela para la luminosidad, el ampere para la corriente eléctrica, el Kelvin, ¿verdad? No el grado Celsius, ni menos el Fahrenheit, el Kelvin para la temperatura y el mol, lo que llamamos mole o mol, digamos, para la cantidad de sustancia. Pero bueno, a nosotros nos interesan más estas del internacional, que son las que tienen que ver con cosas más físicas. Digamos, ahí la temperatura puede ser la que más se cole, eh, pero nosotros no usamos temperatura para casi nada, ¿verdad? Vamos a asumir que todo se mantiene en la misma temperatura siempre. Y bueno, esas son. Los newton ya no son una unidad, digamos, ya no son una unidad fundamental, sino que son una unidad compuesta que llaman. ¿Verdad? Estos fueron elegidas de forma arbitraria. O sea, ¿qué es un metro? ¿Alguien sabe qué es un metro? O un kilogramo, digamos. Nadie sabe qué es. O sea, en algún momento hubo alguien que dijo, ¿qué ponemos como metro? O sea, bueno, primero cuando le pusieron metro, digamos, pero ¿qué es un metro? ¿Y por qué todos vivimos felices, digamos, de que tenemos un metro y lo reproducimos y todo? Bueno, el primero que dijo es este pedazo de madera. Y había un pedazo de madera literalmente en el Museo del Louvre, y ahí estaba el pedazo de madera, y ese era el metro original, ¿verdad? Y era un pedazo de roble. Y medía eso, que resultó ser 100 centímetros. ¿Verdad? Y entonces todos los demás eran una copia. Ya ahora seguro que les dio vergüenza, y entonces hay una definición un poco más interesante para metro, que es lo que recorre la luz en el vacío en muy, muy, muy poquito tiempo. ¿Y cuánto es ese muy, muy poquito tiempo? Es más o menos como 1 entre 300 millones de segundos, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, es nada. Y ese nada es esto, o sea, es lo que es un metro actualmente. Que uno cumpla lo que el otro dice es interesante, por supuesto. El kilogramo, bueno, es un litro de agua a 4 grados Celsius, agua destilada además, no puede ser agua del tubo porque pesaría un poquito más, tendría un poquito más de masa, más bien, y eso es un kilogramo, y ahí está el condenado kilogramo metido en un tarro, y dice que esa agua está siempre a 4 grados Celsius, y eso es. Y el segundo algo parecido. Todos tenían una definición arbitraria. Las demás ya son compuestas. ¿Verdad? Entonces, el Newton, bueno, el Newton es un kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Son compuestas de las anteriores. Y bueno, ahí hay unos problemitas así del tatetí, ¿verdad? Si usted tiene 10 metros y 5 segundos, la velocidad fueron 10 entre 5, o sea, 2 metros por segundo. Esto es como para que usted entienda lo que sería una unidad derivada, ¿verdad? Que es una unidad que está a partir de dos anteriores. Y en la masa lo mismo, ¿verdad? La masa es una unidad fundamental, y bueno, si lo multiplicamos por esta m está de más. Si lo multiplicamos por la gravedad nos da unos newtons, que ya es algo derivado. Muy bien. Prefijos, opa, se pasó muy rápido. Prefijos hay un montón.
¿Los tienen que saber? Sí, o sea, no, pero tienen que entender, digamos, si yo le digo 1 kilómetro, bueno, usted sí tiene que entender que son 1000 metros. Si le hablo de milímetros, ¿verdad? Que no se le confunda pasar de milímetros a metros, que sepa que 1 milímetro es 0,1 centímetros, pero que ese centímetro son 10 milímetros, ¿verdad? O sea, que usted sepa de aquí para allá y de allá para acá, esas cosas, ¿ok? Yo eso lo asumo por completo, ¿verdad? O sea, yo no le voy a decir, ay, es que recuerde que 1 kilómetro son 1000 metros. No, eso no, ¿verdad? Entonces yo voy a asumir que usted lo conoce. Entonces, si no los conoce, aquí están, se los presento. Y recuerde siempre, digamos, a la niña Esther, cuando le hacía a usted la escalerita, ¿verdad? Y entonces usted decía, ah, sí, sí, ya me acordé, que para abajo multiplico y que para arriba divido, qué sé yo. Todo eso que le decía a usted la niña Esther, usted tiene que saberlo, ¿verdad? Muy bien. Si no lo sabe, pues pregunte o vaya y vea un tutorial de YouTube. Muy bien. Probablemente usted sea el que le explica a sus primos, porque usted que está en la universidad, sus tíos y demás familiares le dicen, ay, usted no le puede explicar a su primo, no ve que es más cerrado. Entonces usted va y le explica. Entonces yo ya sé que usted todo esto lo sabe. Pero bueno, si no lo sabe, este es el único momento en que lo voy a hablar y a partir de aquí vamos a asumir que usted lo sabe. Las unidades de área y de volumen van de 2 en 2 las de área y de 3 en 3 en volumen, ¿verdad? Entonces, así como un metro era 100 centímetros, un metro cuadrado son 100 centímetros a la 2, o sea, 10.000, y un metro cúbico son 100 centímetros a la 3, o sea, un millón, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga presente, las cúbicas van de 3 en 3 y las cuadradas van de 2 en 2. Muy bien. Acá están las principales unidades, pero no nos vamos a meter con eso tampoco. Unidades de uso común en el sistema gringo, ¿no? Vamos a saber, hay que saber cuánto, o sea, que un pie o feet son 30,48 centímetros, o lo que es lo mismo un sándwich de Subway, ¿verdad? Por eso miden 30 centímetros. Este, el tiempo, pues, por dicha, usan el segundo, o sea, imagínense lo que sería de caótico el mundo, mucho más caótico, si se les hubiera ocurrido no usar el segundo como unidad de tiempo, ¿verdad? Que si yo que tuvieran un reloj de 0 a 100 en lugar de 0 a 60, sería una cosa muy, muy complicada, pero por dicha no. La fuerza, en libras, es lo que... Y la masa, en realidad, ni la mamita de los slugs saben que los slugs existen, pero ahí están. En realidad, la masa es la que es la unidad derivada y usted podría dar su masa en slugs, pero son muy poco conocidos. Hay unas equivalencias que usted debería saber, pero si no la sabe, no importa, Google le va a decir. Vea que un slug son como 14,5 kilogramos. ¿Verdad? Esta es la conversión más acertada, pero la menos usada. Muy bien. Y bueno, aquí hay un par de ejemplos tontos de que usted convierta cosas de millas a metros y de newtons a libras y qué sé yo. Aquí hay conversiones, por si usted no las conoce, digamos, o no tiene Google a mano y sí tiene mi presentación, lo cual es completamente ilógico, pero digamos que aquí están las conversiones. Y bueno, hay unos ejercicios que no vamos a hacer, evidentemente. ¿Cuánto pesa una bolsa de 2 kilos de arroz? Bueno, pesa 19,62 newtons y unas tantas libras menos. Y así, ahí usted puede ir haciendo cosas, ¿verdad? Eso va a quedar ahí. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra primera presentación. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, al principio vimos una G mayúscula, no me quedó claro qué significaba. Sí, la G mayúscula en la ley de la gravitación, es una G que nosotros no vamos a utilizar, pero esto es una constante universal. Digamos, esta G que está aquí fue algo que se requirió porque Newton se dio cuenta que la fuerza, ¿verdad? Si había la masa de un cuerpo, la masa del otro, tenía que ver, y además la distancia a la que estuvieran ubicados un cuerpo con respecto al otro. Pero siempre hace falta un numerito, digamos, una constante que haga que eso tenga sentido. Entonces, después de mucha experimentación, ¿verdad? Decían, agarramos esta masa y esta otra y los pusimos a esta distancia y la fuerza es tanto.
y agarramos esta otra y entonces cuando más bien se encuentra, se descubre, digamos, cuál es esta constante, esa constante resultó ser un número muy pequeño, que ese número es más o menos así como 6,67 por 10 a la menos 11. Es un número, y es un número que simplemente existe, como decir que la gravedad es 9,81 o que pi es 3,14 aproximadamente, es como decir que este número es 6,67. De hecho, las calculadoras lo tienen programado, digamos, acá, no sé si ustedes saben, pero las calculadoras tienen unas cosas que se llaman, acá, cosas, digamos, tienen la masa de un protón, la masa de un neutrón, por si a alguien le interesa, y hay una que es la G, que en realidad es la 39. Entonces, si usted quiere accesar a eso en su calculadora, usted le da Shift 739 y ahí sale la G, vean ahí donde está, y la G dice que es ese número, 6,67 por 10 a la menos 11. Bueno, entonces eso es un número que simplemente existe, ¿verdad? Si tuviéramos problemas, digamos, en este curso fuéramos a resolver problemas de este tipo, como decir, se resuelven en física uno estos problemas, ¿verdad? Que si tenemos un planeta que tiene una masa de tanto y está a una distancia del otro y se sabe que la fuerza es tanto, ¿cuál es la masa del otro planeta? Bueno, eso ahí sí tendríamos que usar ese valor de G. Pero para nosotros simplemente es informativo esta ley de los 6 principios fundamentales. Este es el único que no utilizamos a cabalidad, sino que lo que se desprende de este principio es que entendamos, digamos, o que sepamos que la fuerza de gravedad es 9,81. ¿Verdad? Esa es la conclusión de esto. Ok, gracias. Con gusto.